Tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora vayan a ver el video. Vamos a terminar con la segunda y última parte de lo que hemos llamado el concepto informal de computabilidad. Y la agenda para este día es la siguiente. Vamos a terminar el tema de funciones calculables. Vamos a ver que el problema de paro es insoluble. Vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema de Klein. Vamos a ver también la tesis de Church o Church-Turing. Y bueno, a, a- voy a plantear algunos ejercicios que tendrán en los cuales pensar. Bueno, entonces vamos a poner otro ejemplo de una función parcial calculable. Esa función es f de n y es igual al p mayor que n más pequeño, tal que tanto como p más 2 son números primos. Aquí se debe entender que f de n está indefinido si no existe un número p como se describió. Así f podría no ser total. Por ejemplo, f de 9 es igual a 11 y ya que ambos 11 y 13 son primos, pues ahí sí estaría definida f. No se sabe si f es total o no. La conjetura de los números primos gemelos, la que dice que existen infinitos pares de primos que difieren en 2, es equivalente a la afirmación de que f es total. Pero todavía nadie ha demostrado que esa conjetura es cierta. ¿No? Es decir, matemáticamente es un problema abierto. Nadie ha podido resolver si esa conjetura es cierta o falsa. Bueno, sin embargo, podemos estar seguros de que f es calculable, efectivamente. Y vamos a dar un procedimiento para calcular a f de n. Dado n, primero defina p igual a n más 1. Luego verifique si p y p más 2 son o no primos. Si lo son, entonces pare y dé la salida a p. Si no, incremente p y continúe. ¿Qué pasaría si n es tan grande como 10 a la 10 a la 10? Bueno, pues por un lado, si existe un par de primos más grande, entonces este procedimiento encontrará al primero y para con la salida correcta. Por otro lado, si no hay un par de primos más grande, entonces el procedimiento nunca pararía, ¿verdad? Así nunca daría una respuesta. Lo cual es correcto, ya que df de n está indefinida, entonces el procedimiento no debe darnos alguna respuesta. Bueno, a modificar el ejemplo y vamos a considerar esta función g de n, que es como es f de n si f de n converge y cero en otro caso. Ajá, la flechita para abajo significa que f de n converge o que f de n está definida. Por lo tanto, n pertenece al dominio de f. Entonces, la función g también es calculable efectivamente. Esto es, existe un programa que calcula g correctamente. Pues como sabemos, la conjetura de los números primos o es verdadera o es falsa, no hay de otra. O hay infinitos pares de primos o hay un par más grande. Y aquí, pues hay que ponernos o hacemos uso de la lógica clásica. En el primer caso, f sería igual a g y el procedimiento efectivo para f también calcula g. En el segundo caso, g es eventualmente la función constante cero. Y cualquier función eventualmente constante es calculable. El procedimiento puede utilizar una tabla para la parte finita de la función antes de que se estabilice. Así, en cualquier caso, existe un procedimiento efectivo para G. Eso no es lo mismo que conocer el procedimiento. Acá hay una situación interesante que deben de considerar. Eh, que exista
no significa, como dice ahí, que conozcamos la manera de probar que exista. Es un, es un problema entre la matemática constructiva y la matemática no constructiva. Entonces, este ejemplo indica una vez más la diferencia entre conocer que un cierto procedimiento efectivo existe y tener el procedimiento efectivo en nuestras manos, o tener razones convincentes para saber que el procedimiento en nuestras manos funcionará. Un programa de una persona es otro dato de esa persona. Ese es el principio detrás de los sistemas operativos y detrás de la idea de un programa de computadora almacenado. El programa favorito de uno es, para el sistema operativo, otra pieza de dato para ser recibida como entrada procesal. El sistema operativo está calculando los valores de una función universal de aridad 2. Ese concepto ahorita lo vamos a tocar con más fineza. Históricamente, el flujo de ideas fue exactamente en la dirección opuesta. La siguiente digresión expande este punto. Vamos a ver la digresión. El concepto de programa de computadora de propósito general almacenado es ahora muy común. Ustedes, pues, desde que empezaron a utilizar una computadora y ahora que estudian computación, pues ya saben de qué se trata. Pero efectivamente el concepto se desarrolló lentamente sobre un periodo de tiempo. La máquina ENIAC, la computadora más importante en la década de los 1940, era programada moviendo interruptores e insertando cables en tableros con contactos. Eso está muy lejos de tratar un programa como dato. Pero bueno, eh, uno de los matemáticos más famosos de la historia de la humanidad, que es von Neumann, en un reporte técnico de 1945, estableció las ideas cruciales para un programa de computadora de propósito general almacenado. Esto es para una computadora universal. El modelo de von Neumann, la arquitectura de las computadoras que usamos ahora, es justamente la arquitectura que diseñó von Neumann. Por otro lado, el artículo de Turing de 1936 sobre lo que ahora es llamado máquinas de Turing, que ya debieron de haber estudiado en su curso de lenguajes formales y autómatas, ha demostrado la existencia de una máquina universal de Turing para calcular la función phi descrita posteriormente. Resulta que Turing fue a Princeton en 1936-37. Turing es inglés, fue inglés, von Neumann estuvo ahí y debió de estar consciente de su trabajo. Aparentemente, el pensamiento de von Neumann en 1945 fue influenciado por el trabajo de Turing de casi una década antes. Bueno, suponga que adoptamos un método fijo para codificar cualquier conjunto de instrucciones mediante un solo número natural. Primero, convertimos las instrucciones a una cadena de ceros y unos. Uno siempre hace esto con programas de computadora, como ustedes bien saben, y luego consideramos a la cadena como el nombre de un número natural en notación base 2. Entonces, aquí tenemos una función universal. La función universal le vamos a llamar phi y tiene dos parámetros, w y x. Y bueno, es el resultado de aplicar las instrucciones codificadas mediante w a la entrada x. Es decir, w, pues lo pueden ver ustedes así como es la codificación en ceros y unos de su programa. Es una función parcial calculable efectivamente, donde se entiende que phi de w, que es wx, está indefinida si el aplicar las instrucciones codificadas mediante w a la entrada x no para y no regresa una salida. Por eso es parcial, porque no siempre nos va a dar una salida. Y eso también, pues ya lo conocen, ya les debió de haber ocurrido en algún momento que su programa se cicla. Entonces aquí están las instrucciones para phi. Dados w y x, decodifica w para ver qué hay que hacer con x y luego lo hace. Por supuesto,
la función phi no es total, como ya lo dijimos, ¿verdad? Se nos puede ciclar el programa. Por una cosa, cuando tratamos de decodificar W, podríamos encontrar un completo sin sentido, que es lo que pasa cuando se nos cicla un programa. Así que la instrucción luego lo hace, nos lleva a ningún lado. Y aún así, al decodificar W, y aún si al decodificar W obtenemos instrucciones explícitas y comprensibles, el aplicar esas instrucciones a un X5 en particular podría nunca producir una salida. Este rezamiento será repetido en el capítulo 3, cuando tengamos material más concreto con el que tratar. Pero las ideas rectoras serán las mismas. Esa es la idea fundamental. Si se puede, va a dar el resultado y va a parar. Si no se puede, si no tiene sentido nuestro programa, pues se va a ciclar. Ok, entonces vamos ahora sí a hablar de la función universal. Bueno, la función parcial de aridad 2, phi, es universal en el sentido de que cualquier función parcial f efectivamente calculable está dada por la siguiente ecuación. F de x es igual a phi de e, x para todo x, donde e codifica las instrucciones de f. Vamos a introducir una notación especial. Se hace entre corchetes dobles la función parcial de aridad 1 definida por esa ecuación. Eh, entre el significado, vamos a llamarlo así, el significado de E aplicado a X es que tiene que aplicar phi con los parámetros E y X. Esto es, el significado de E es la función parcial cuyas instrucciones están codificadas por E, en el entendido de que algunos valores de E podrían codificar algo no sensato. Es decir, la función significado de E podría ser la función vacía. En cualquier caso, el significado de es la función parcial que obtenemos de phi cuando fijamos su primer variable n. Así, podemos hacer lo siguiente. El significado de 0, de 1, de 2, etc. es una lista completa, con repeticiones, de todas las funciones parciales calculables efectivamente. Los valores del significado de están dados por el e más 1 décimo renglón en la siguiente tabla. Entonces, el significado de 0 es, pues aplicarle phi de 0 a 0, phi de 0 a 1, phi de 0 a 2, phi de 0 a 3, sucesivamente. El significado de 1, lo mismo, es aplicarle phi a 1, 0, a 1, 1, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces si usamos la función parcial universal phi, podemos construir una relación binaria indecidible. Y es importante la relación de paro H. Entonces, vamos a decir que Wx está en H, si solo si phi de Wx converge. Esto es, al aplicar las instrucciones codificadas por W a la entrada X. Si para, entonces, pues ya, efectivamente, el par Wx va a estar en H, o va a ser parte del dominio de la función H. Desde el lado positivo, H es decidible. Para calcular la función semicaracterística C minúscula sub h de Wx dados W y X, primero vamos a calcular phi de Wx. Si cuando esta regresa un valor y pare, damos la salida así y paramos. Pero del lado negativo, h no es decidible. Para ver esto, considere la siguiente función parcial f de x, que nos dice si phi de xx no para, es decir, diverge. O diverge si phi de xx converge. Aquí estamos usando el argumento de la diagonalización, este, que de alguna manera, en la cual se apoyó Bertrand Russell para demostrar que la teoría ingenua de conjuntos era inconsistente. Bueno, nota que estamos usando la construcción diagonal clásica, lo que acabo de decir. Bueno, mirando la anterior tabla de los valores de phi ordenados en un arreglo bidimensional, uno ve que f ha sido construida
yendo a lo largo de la diagonal de la tabla, tomando de entrada phi de xx, encontrada allí, asegurando que f de x difiere de ella. Eso significa, empezamos a la tabla, la diagonal. Ay, bueno, es este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, etcétera. Y lo que hacemos es cambiar su significado. Si sí es calculable, decimos sí cuando diverge. Y cuando converge, cuando sí es calculable phi de xx, el elemento de la diagonal es calculable, entonces decimos que diverge. Ok, entonces hay dos cosas que decir sobre f. Primero, f no puede ser calculable efectivamente. Considere cualquier conjunto de instrucciones que pudiera calcular a f. Dichas instrucciones tienen algún número de código k y así calcula la función el significado de k. ¿Podría ser la misma que f? No, porque f y k difieren en la entrada k. Esto es, f ha sido construida de tal manera que f de k difiera del significado de k. Ellas difieren ya que una está definida y la otra no. Así, esas instrucciones no pueden calcular correctamente a f. Ellas producen el resultado equivocado en la entrada k. Siempre en la entrada k. Y como k fue arbitrario, pues estamos forzados a concluir que ningún conjunto de instrucciones puede calcular correctamente a f. Este es nuestro primer ejemplo de una función parcial que no es calculable efectivamente. Existen muchísimas más, como veremos. En segundo lugar, podemos argumentar que si tuviéramos un procedimiento de decisión para h, entonces podríamos calcular f. Para calcular f de x, usamos primero el procedimiento de decisión h para decidir si el par xx está en el dominio de h o no. Si no, entonces f de x igual a sí. Pero si el par xx está en h, entonces el procedimiento para encontrar f de x caería en un ciclo infinito, ya que f de x está indefinida. Juntando estas dos observaciones sobre f, concluimos que no puede existir un procedimiento de decisión para h. El hecho de que h es indecidible se expresa usualmente diciendo que el problema de paro es irresoluble o también que es insoluble. Es decir, no podemos en general determinar efectivamente, dados W y X, si al aplicar las instrucciones codificadas por W a la entrada X, eventualmente terminará o seguirá por siempre. Perdón. Vamos ahora a plantear eh, 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 este conjunto. El par eh, el conjunto con las tuples WX, tal que al aplicar las instrucciones codificadas por W a la entrada X, para. Es decidible, semidecidible, pero no decidible. Perdón. La función f del argumento anterior, f de x, la cual nos decía sí, cuando phi de xx diverge y divergía cuando phi de xx convergía, es la función característica del conjunto de los x, tales que phi de xx diverge. Ya que su función semicaracterística, como vimos, no es calculable efectivamente, entonces podemos concluir que este conjunto no es semidecidible. Vamos a ver ahora el siguiente, el complemento del conjunto K. Perdón, el complemento de la función que acabamos de ver. ¿Cuál es este? Es el conjunto K de los f de xx que converge. Y el otro era el que divergía, pues este vamos a hacer lo que es el que converge. Y eso significa que son los x tales que su significado
como programa al aplicarlo a X, pues converge. Es decir, que sí va a parar. Este conjunto es semidecidible. ¿Cómo podríamos calcular C minúscula sub k de X dado X? Bueno, pues tratamos de calcular phi de XX, lo cual es posible ya que phi es una función parcial calculable efectivamente. Sí, y cuando el cálculo regrese una salida y pare, damos la salida así y paramos. Hasta ese momento seguimos intentando. Este argumento es el mismo que vimos para la semidecidibilidad de H. Y X estará en K, en el dominio de K, si solo si la tupla XX está en H. Entonces, llegamos al teorema de Klein, que es muy importante. Dice, un conjunto o una relación es decidible si solo si él y su complemento son semidecidibles. Vamos a ver, esta parte es muy interesante. Vamos a ver qué sucede. Por eso es tan importante el teorema de Klein. Bueno, si estamos trabajando con conjuntos de números, entonces el complemento es con respecto a los naturales. Si estamos trabajando con una relación de aridad K, entonces el complemento es con respecto a el producto cartesiano de N a la K. La prueba, por un lado, si un conjunto es decidible, entonces su complemento, ese complemento también es decidible. Simplemente intercambiamos el sí y el no. Así de simple. Así tanto ese complemento son semidecidibles, ya que los conjuntos decidibles son también semidecidibles. Recuerden simplemente, si es decidible y queremos hacerlo semidecidible, cuando diga no, lo cambiamos y decimos que diverge. Por otro lado, supongo que ese es un conjunto para que el tanto C minúscula de S como C minúscula de ese complemento son calculables efectivamente. Entonces la idea es poner juntas estas dos mitades de un procedimiento de decisión para hacer uno completo. Digamos que queremos encontrar C mayúscula sub S de X dado X. Necesitamos organizar nuestro tiempo. Durante los minutos impares, corremos nuestro programa para C minúscula de S de X. Durante los minutos pares, corremos nuestro programa para C minúscula de ese complemento de X. Por supuesto, al final, cada minuto, almacenamos por ahí lo que hemos hecho, así podemos posteriormente recuperarlo de donde lo hayamos dejado. Como en concurrencia, ¿no? Le damos una rebanada de tiempo a cada proceso. Eventualmente debemos recibir un sí. Si es durante un minuto impar, encontramos que ese c de x es igual a sí. Esto debe suceder eventualmente si x está en S. Por supuesto, damos la salida así y paramos. Si es durante un minuto par, encontramos que C de ese complemento de X es igual a sí. Eso debe suceder eventualmente si X no está en S. Damos la salida no y paramos. Podríamos verlo, digamos, haciendo alguna analogía. Podemos imaginar que trabajamos de manera ambidiestra. Con la mano izquierda trabajamos calculando C minúscula de S de X, con la mano derecha trabajamos con C de ese complemento de X. Eventualmente una mano descubre la respuesta, es decir, si X está en S o si X no está en S. Entonces el conjunto K es un ejemplo de un conjunto semidecidible que no es decidible. Su complemento, K complemento, no es semidecidible, entonces hemos visto que su función semicaracterística F no es calculable efectivamente. Bueno, la conexión entre funciones parciales calculables efectivamente y conjuntos semidivisibles puede describirse mejor como sigue. Como sigue. Teorema. Una relación es semidivisible si solo si el dominio de alguna función parcial, si es el dominio, perdón, de alguna función parcial calculable efectivamente. Una función parcial f es una función parcial calculable efectivamente si solo si su gráfica g, es decir, el conjunto de tuplas
eh, una tupla de realidad K y un Y, resulta que F aplicado a esa tupla nos da Y como valor, es una relación semidecidible. La prueba es, pues, relativamente, de nuevo usando lógica simple, para la proposición primera, en una dirección es verdadera por definición. Cualquier relación es el dominio de su función característica. Y para una relación semidecidible, esa función es una función parcial calculable efectivamente. Recíprocamente, para una función parcial calculable efectivamente f, tenemos el procedimiento de semidecisión natural para su dominio. Dado la tupla x, tratamos de calcular simplemente f de x, de esa tupla. Sí, y cuando tengamos éxito para encontrar f aplicado a esa tupla x, ignoramos el valor y simplemente decimos sí y paramos. Para probar 2 en una dirección, supongo que f es una función parcial calculable efectivamente. Entonces aquí tenemos un procedimiento de semidecisión para su gráfica g, dado que pues sí, el par de la tupla x con el valor y, pues procedemos a calcular f de x. Sí, y cuando obtenemos el resultado, checamos para ver si es y o no. Si el resultado en realidad es y, entonces decimos que sí y paramos. Por supuesto, este procedimiento falla al tratar de dar una respuesta si f de esa x diverge, perdón, lo cual es exactamente como debe ser, ya que en este caso la tupla, el par de la tupla x con y no está en la gráfica. Para probar la otra dirección de 2, suponga que tenemos un procedimiento de semidecisión para la gráfica g. Buscamos calcular, dado la tupla x, el valor f de esa tupla, si está definido. Entonces nuestro plan va a checar si la tupla x, ajá, con el argumento 0, la tupla x con el argumento 1, la tupla x con el argumento 2, y así sucesivamente, ver si están en la gráfica o pertenecen a G. Pero para organizar nuestros tiempos exactamente, usamos un procedimiento llamado machembrar, que es algo así como hacer matching, aparear, juntar, pegar. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, dice, usa un minuto probando si x con 0 está en G. Luego, usa 2 minutos probando si x0 está en G y 2 minutos probando si x1 está en G. Similarmente, usa 3 minutos en cada uno de x0, x1, x2. La idea aquí es que eh, si nos ocupáramos toda la vida viendo si x0 está en G, pues no podríamos probar si x1 está en G. Entonces lo que vamos a hacer es, por pedacitos, hacemos las cosas. 1 minuto probando si x0 está en G, 2 minutos probando si x0 y x1 está en G, 3 minutos en cada uno de x0, x1 y x2, y así podríamos abarcar todo. Como estamos hablando de cosas teóricas, podemos suponer que tenemos toda la eternidad para hacer el procedimiento, y así sucesivamente. Sí, y cuando descubramos que en efecto x está en G, entonces regresamos el valor de K y paramos. Ese es el valor de la función. Insisto, estamos suponiendo que tenemos todo el tiempo del mundo. Eso no es real, pero estamos hablando de cosas teóricas. Bueno, observa que siempre que f de x diverja, tarde o temprano el procedimiento anterior determina correctamente f de x y parará. Perdón, dije mal. Que siempre que f de x converja, tarde o temprano el procedimiento anterior determina correctamente a f de x y parará. Por supuesto, si f de x diverge,
entonces el procedimiento se ejecutará por siempre, no terminará. Lo que coloquialmente los computólogos decimos que se cicló el programa. Bueno, vamos a pasar a algo muy importante que es la tesis de Church. Entonces, no obstante, el concepto de calculabilidad efectiva ha sido descrito aquí en términos pues vagos. En la siguiente sección describiremos un concepto preciso, es decir, matemáticamente, de una función parcial computable. Se describirán varias maneras equivalentes para formular el concepto en términos precisos. Se argumentará que el concepto matemático de función parcial computable es la formalización correcta del concepto informal de una función parcial calculable efectivamente. Esta afirmación es conocida como la tesis de Church o la tesis de Church-Turing. La tesis de Church relaciona una idea informal con una idea formal. No es en sí una proposición matemática capaz de ser probada, pero uno debe buscar evidencia a favor o en contra de la tesis de Church. Todo resulta ser evidencia a favor. Hasta ahora no se ha encontrado, pues después estamos hablando de los 40 del siglo pasado y hasta, pues ya casi llegamos, ¿verdad? Estamos en 2024. Este, nunca se ha encontrado algo que contradiga esa tesis. Y una pieza de evidencia es que no ha habido, como ya dije, contraejemplos. Esto es, cualquier función examinada hasta ahora que los matemáticos han creído que es calculable efectivamente, se ha encontrado que es computable. Evidencia más fuerte deriva de varios intentos que diferentes personas hicieron independientemente, tratando de formalizar la idea de calculabilidad efectiva. Alonso Church usó el cálculo lambda, Alan Turing usó un agente de cálculo idealizado, lo que ahora le llamamos una máquina de Turing. Emil Post desarrolló un enfoque similar. Extraordinariamente, todos sus intentos resultaron ser equivalentes, en que todos ellos definieron exactamente la misma clase de funciones, llamadas funciones parciales computables. El estudio de la calculabilidad efectiva se inicia en 1930, en los 30, 1930, con el trabajo en lógica matemática. Como se ha notado previamente, el asunto está relacionado con el concepto de una prueba aceptable. Más recientemente, el estudio de la calculabilidad efectiva ha formado una parte esencial de la teoría de la computación. Es el corazón de la teoría de la computación. Y bueno, eso pues es un punto importante. Un científico de la computación, ustedes están formando como científicos de la computación, prudente, seguramente querrá saber que, además de las dificultades que el mundo real presenta, existe un límite puramente teórico para la calculabilidad. No depende de la tecnología que estemos usando. Teóricamente, hay un límite para lo que puede ser calculable. Bueno, pues aquí terminamos esta parte. Acá hay una serie de ejercicios que deben de intentar y que después discutiremos. Bueno, agradezco mucho su atención. Pásenla muy bien.